días a todos y a todas. Bienvenidos a un seminario avanzado en ecología más. Hoy os presento a Emilio Mirado, que es investigador postdoctoral aquí en la Universidad de Alicante, contratado con el proyecto RC Biodesert, que lidera Fernando Maestre. Emilio hizo la tesis en la Universidad de Almería, con cosas bastante marcianas que nos enseñará hoy. Básicamente la aplicación de inteligencia artificial a la detección de fauna y flora, ¿vale? Al análisis masivo de imágenes. Y bueno, le invité a dar un seminario porque para mí la técnica o las técnicas que Emilio trabaja son uno de los potenciales futuros o ya presentes de la ecología a nivel mundial, ¿vale? Son técnicas que nos permiten, como os digo, el análisis masivo de datos y si no sois terraplanistas sabéis que hay satélites que vuelan sobre el planeta con una frecuencia cada vez mayor y cada vez con más resolución, y el poder aprovechar esa información es lo que Emilio maneja pues muy bien, la verdad. Así que, Emilio, todo tuyo. Muy bien. Gracias, Santi, gracias por venir. Bueno, la presentación pues va básicamente de lo que ha dicho Santi, de aplicar técnicas de aprendizaje profundo en ecología con datos de sensores remotos. Lo voy a destacar una serie de aplicaciones, algunas las he hecho yo, otras no, como el conteo de ballenas, estimación de cobertura de árboles o identificación automática de especies. He puesto esta diapositiva porque considero que es muy importante que sepamos que digamos que las databases son muy importantes en el estudio que queramos hacer o en la aplicación que queramos darle, ¿no? Si tenemos una buena base de datos, posiblemente nos salgan buenos resultados. Si tenemos una mala base de datos, posiblemente los resultados salgan mal o no sean significativos. Aquí he puesto una serie de ejemplos de imágenes aéreas que están disponibles gratuitamente en Google Earth. No son de satélite, como podéis ver, pero sí que, por ejemplo, se pueden ver pues, animales o huellas de animales, pájaros incluso. Estas son de un fotógrafo de National Geographic que las liberó para Google Earth. En Bing Maps tenéis imágenes similares, y si os vais a Sentinel, Landsat o Modi, pues tendremos imágenes con menos resolución, pero que también nos pueden servir para hacer nuestra base de datos. En esta presentación quiero hacer hincapié en una metodología de aprendizaje profundo, que es la Convolutional Neural Network, redes neuronales convolucionales, que lo que básicamente hacen es, pertenecen a la visión por computación, y básicamente lo que hacen es, mediante capas y neuronas, identificar objetos, identificar características. En primer lugar, como veis ahí, en la primera capa, bueno, no sé si funciona esto, sí, en la primera capa esta marrón, lo primero que hace es identificar los píxeles de la imagen, píxeles claros y píxeles oscuros. Posteriormente, en este conjunto de capas, que son las capas ocultas, lo que se hace es identificar bordes, la combinación de bordes, y por lo tanto luego identificar características de lo que estemos buscando, y finalmente en la capa de salida nos dará si es una cosa u otra, en este caso pues un arbusto, ¿no? Un arbusto cisífulo. Luego con este tipo de imágenes, si queremos hacer mapas o queremos hacer clasificaciones masivas, lo que generalmente se hace es validar, digamos, el modelo, ¿no? Y se valida pues con la precisión, con el recall o sensitivity y con el F1, que es una combinación entre las dos. Pues una de las aplicaciones que quiero destacar es la de detección de bosques y también estimación de cobertura de árboles en bosques. Se puede hacer de distintos modos, mediante clasificación, detección o segmentación de los árboles. Clasificación es sencillamente poner una etiqueta a una imagen que se le da. Detección es, dentro de la imagen, diferenciar dónde está ese árbol o el objeto que queramos diferenciar. Y segmentación se refiere a delimitar por los bordes el objeto.
Bueno, como objetivo, como veis ahí, el primer objetivo que he puesto es el diseño de la base de datos. Es una cosa importante a tener en cuenta, ya que si no tenemos una base de datos en condiciones, pues no podemos tener resultados buenos, ¿no? En este tipo de estudios siempre se pone como objetivo, casi siempre se pone como objetivo el diseño de la base de datos, porque va a condicionar que tus resultados sean buenos o malos. Generalmente en todos los estudios pasa eso, ¿no? Pero más aquí cuando no tenemos, digamos, bases de datos masivas, por ejemplo, de imágenes de bosques, por ejemplo, pues lo que tenemos que hacer es diseñarlo bien para que obtengamos buenos resultados. Luego el segundo objetivo ya es un poco demostrar, generalmente en pruebas de concepto, la estimación por ejemplo en este caso, de cobertura de árboles con ortoimágenes. Las imágenes son las imágenes que puede tomar el satélite desde arriba, y orto es porque están corregidas. En este ejemplo en concreto lo que hicimos es comparar un método automático con un método manual que usa la FAO para determinar el número de bosques que hay. Bueno, lo que hicimos es, en primer lugar, descargar muchos puntos, muchas parcelas a lo largo del mundo, y bueno, tomamos como base un artículo publicado en Science que lo que hacía era, pues manualmente, mirar en 213.000 parcelas, mirar si había bosque o no había bosque. Entonces, bueno, en ese estudio se movilizaron miles de investigadores y de colaboradores, y finalmente obtuvieron un mapa mundial de bosque en Dryland. Lo que hicimos nosotros fue hacer lo mismo, pero de manera automática, y a ver en qué tiempo lo hacíamos, ¿no? Tardamos como 2 o 3 meses en hacerlo de manera automática, y los resultados pues fueron igual o más satisfactorios que los de la publicación en Science. Bueno, este método se centra en también diferenciar varias estrategias, ¿no? Estrategias continuas y discretas en los modelos. Se comprobó que aquí tenéis lo del continuo y lo del discreto. Básicamente lo que se hace es comparar cuál es la mejor estrategia, ¿no? Si lo que queríamos diferenciar era entre open, close o dense forest, si la mejor estrategia era meter, digamos, dentro de una categoría distintos tramos de niveles de cobertura, o simplemente con un tramo en concreto del 15% para open, para close del 55% o 95% para dense. Lo que demostramos es que hacerlo por continuo da mejores resultados que hacerlo en discreto. Quizá porque también se le da una más variabilidad de ejemplos, ¿no?, al modelo. Básicamente lo que se hace en estos estudios es la preparación de la base de datos, que ya lo he dicho, el entrenamiento, que es darle al modelo esos datos para que aprenda, igual que aprenderíamos nosotros. Luego se hace un test, una clasificación con imágenes que no se le han dado a la fase de entrenamiento, y luego se hace una validación con la fórmula esta que os he puesto antes de precisión, recal y F1. Básicamente los resultados fueron estos, que para datos continuos hubo más precisión que comparado con el manual de la FAO, que daba una precisión bastante más baja en todas las clases, en Open, en Close y en Dense Forest. Y bueno, lo que sí que podemos ver aquí es que digamos que los extremos se clasifican mejor, que tienen un 79 y un 71% de precisión. Sin embargo, cuando mezclas, pues tiene una precisión más baja, ¿no? Era de esperar. Como resultado, se hizo un mapa del tree cover, de los pocos puntos que testamos en particular, y bueno, aquí podéis ver digamos los distintos niveles de cadencia de dryland en gris, y aquí en amarillo el tree cover del 10 al 40, en verde
del 41 al 65 y en azul del 66 al 100. Siguiente. Bueno, no he puesto un mapa, que quería poner un mapa de consenso para ver dónde se equivocaban, digamos, el estudio anterior y nosotros. Pero bueno, no lo he puesto, sería por algo. La siguiente aplicación es la de encontrar puntos de agua artificiales y naturales en Dryland. Como veis, ahí hay uno seco. Básicamente los objetivos fueron detectar puntos de agua con un método basado en redes neuronales convolucionales, y lo que hicimos básicamente fue entrenar un modelo y escanear áreas bastante extensas del mundo con unas 300.000 parcelas de una hectárea cada una, para distinguir entre puntos de agua artificiales y puntos de agua naturales. Básicamente pues, nos tuvimos que hacer una nueva base de datos de puntos de agua y para entrenar el modelo, y lo que hicimos pues esta fase es muy manual, hay que coger y hacerlo, digamos, con fotointerpretación para poder coger y digamos tener una base de datos fiable, ¿no? Si tenemos verdad terreno, pues mucho mejor, pero como podéis ver aquí, parecen puntos de agua, ¿no? Donde el ganado o animales salvajes pueden ir a abastecerse. Se usó esta metodología basada en redes neuronales convolucionales con el modelo Inception versión 3. Lo único que hace este modelo, pues como lo que os he presentado antes, que en distintas capas pues, van haciendo el procesado de la imagen hasta que llegan a una conclusión final. Los resultados preliminares son pues, puntos de agua en todo el mundo. Aquí hay unos 1500, con una precisión de hasta el 89% de precisión. Todavía estamos escaneando, en estos momentos está escaneando en el servidor, está clasificando esos 300.000 parcelas, y en poco tiempo pues, este mapa pues, se verá muy completado, ¿no? Otra de las aplicaciones que os quiero mostrar es la detección de ballenas, y también detectar digamos, las posiciones y quizás las especies. El objetivo de este estudio fue contar ballenas en imágenes de satélite y aéreas de Google Earth, y analizar también cómo influían los efectos de las posiciones o de cómo se comportaban las ballenas en la detección del modelo. Está basado también en redes neuronales convolucionales, como he dicho antes, y una de las, digamos, de los hallazgos que se hizo en este estudio fue que si entrenamos imágenes de alta resolución, o imágenes de alta resolución o muy alta resolución, podemos identificar ballenas en imágenes con baja resolución. Esto es algo parecido a lo que nos pasa a nosotros cuando aprendemos lo que es un objeto, viéndolo bien, y luego nos ponen unas gafas que no son nuestras y vemos todo borroso, pero hasta borroso podemos identificar el objeto. O algo parecido. Lo que hicimos fue hacer dos pasos. Uno, un escaneo como el de los puntos de agua que os he enseñado antes, que es escanear pues, la superficie de 10 hotspots en el mundo. Y básicamente lo que hicimos, pues, lo que pone aquí en el paso 1 es ir siguiendo un camino a lo largo de la zona y clasificando esas imágenes para decir si había presencia o no había presencia de ballena. Posteriormente, en las imágenes que había presencia de ballena, lo que hicimos es pasarlo a un segundo paso con un modelo de detección para decir dónde estaban y que nos contara. Aquí, como podéis ver, esto es Hawái, la presencia de ballena, y aquí nos detecta 4 ballenas. Aquí había una sumergida, que no se aprecia mucho, y el modelo también se la dejó. Este es el resultado, el mapa de los 10 hotspots y de las zonas donde se escanearon agua y barcos, porque también se hizo el modelo para que diferenciara entre rocas y agua y rocas sumergidas, barco y ballena, ¿no? Para que tuviera menos falsos positivos. Como podéis ver aquí en el gráfico este redondo,
A veces se confunden las ballenas con rocas y las rocas con barcos y los barcos tienen una pequeña, digamos, una pequeña error, ¿no? Digamos, entre clases, pero es bastante válido. Esto es un ejemplo de lo que clasifica, en este caso, un falso positivo y uno que no sabía, la probabilidad era muy baja, entonces no sabíamos si era una ballena o no. En este caso parece ser que es un bote en Mozambique, que son botes tradicionales de pesca. Y en este caso, en este de aquí, yo como no tenía ni idea de ballenas, yo creía que era una cola de una ballena, pero al verlo a escala me di cuenta que una cola de 10 metros era un poco exagerado, ¿no? Y bueno, y un poco sabiendo un poco cómo funciona el satélite, lo que me di cuenta es que aquí pues, se repetía también algo, ¿no? Se repetía, y digo, esto tiene que estar en movimiento, pues dedujimos que era un ala delta, por encima justo de un banco de ballenas que había al lado, o sea que también era más difícil identificarlo. Pues eso pues, lo dio como si fuese ballena. El resultado final es que hay un 81% de precisión en decir si hay ballena o no hay ballena en el primer paso y un 94% en el conteo de la ballena en el segundo paso. Como podéis ver aquí en este gráfico, lo que hicimos también es determinar cómo influía la postura de la ballena en la precisión, ¿no? y cómo fallaba. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cuando hace blowing, cuando respiran, cuando pegan el salto, ¿no? Perching, están paradas, o cuando cogen y enseñan la cola, o cuando asoman el hocico, o cuando están sumergidas. Lo que pudimos ver es que cuando hace blowing no se equivocaba nunca, cuando pegan el salto tampoco, cuando enseñan la cola pues tampoco. Sin embargo, cuando enseñan digamos, la cabeza, pues sí que había algunos falsos positivos. Cuando se quedan, digamos así, quietas, también había falsos positivos. Y donde había más falsos positivos, falsos negativos, perdón, era cuando estaban sumergidas. ¿Vale? Obviamente no se ven tan bien que cuando están en superficie. Este es Hawái, como he dicho antes, este es el primer ejemplo, y esta es la zona donde encontramos el ala delta. Fijaos que todos los puntitos son verdes, son ballenas bien identificadas, y justo por encima se ve que había alguien que quería verla y que se subió a su ala delta y la observó, ¿no? Y este es el falso positivo de Mozambique, para que recuerden. Otra aplicación podría ser la de detectar arbustos dispersos en zonas áridas. Esto es Almería, esto es uno de los capítulos de mi tesis. Y lo que se hizo aquí es identificar los arbustos más grandes, estos que veis aquí, que son Citifus lotus, y luego ver qué patrón espacial tenían esos arbustos y digamos, superponer una serie de capas de información geológica para coger y determinar si estaban, digamos, si estaban condicionados su localización al recurso del agua subterránea o no. Básicamente, aquí el objetivo era pues, detectar los arbustos. Sobre todo hay aquí una cosa que puede llamar la atención, que con un dataset pequeño podemos coger y identificar estos arbustos. ¿Por qué podemos identificarlo con un dataset pequeño? Porque los arbustos son muy parecidos entre sí, y si son muy parecidos entre sí, pues no necesitas darle muchos ejemplos para que el modelo lo aprenda. Y luego lo que se hizo es una comparación entre los modelos basados en CNN y los modelos basados en objetos, ¿no? en objetos. Y además se vio cómo era transferible ese modelo a otras partes del mundo. Cuando se hacen mapas de vegetación, generalmente cuando se hace con Machine Learning tradicional, lo que se hace es dar ejemplos de una imagen, y en esa misma imagen te da el mapa. Sin embargo, si ese modelo nos lo llevamos a otro sitio diferente a donde hemos cogido los ejemplos, la precisión del mapa baja drásticamente.
que es algo que no pasa con los modelos basados en CNN. Bueno, como podéis ver aquí, esta es la base de datos, son 100 arbustos y 100 suelos, y se le metió al modelo y lo clasificó estupendamente. Aquí tenemos el proceso de la metodología, que es pues entrenar el modelo. Luego aquí hicimos unos mapas de calor y una detección de los arbustos. Esto es basado en redes neuronales convolucionales. Y luego lo comparamos con el método de Ogia. Aquí está en lo que se basa el sliding window, que es un método para coger y hacer mapas de calor. Puedes hacerlo con redes neuronales convolucionales o con otro clasificador, con el que se quiera, ¿no? Pero básicamente lo que obtenemos es un mapa de probabilidad de que haya arbustos de Ziziphus lotus aquí en esta imagen. El rojo es alta probabilidad y el azul es baja probabilidad. Posteriormente lo que hicimos es compararlo con Ogia. Fijaos que aquí pues identifica, no sé si se ve muy bien, identifica en rojo o en morado los arbustos, y aquí pues en este bounding box, caja, lo identifica y los localiza. Aquí el F1 era del 92,9% y aquí del 96,5%. Este es justo donde se entrenaron los dos, ambos modelos, y lo que no he puesto, que creo que no está, no está, es que luego nos fuimos a otra zona. Esto es zona de Almería, nos fuimos a Chipre, que también hay arbustos de Ziziphus lotus allí, y comparamos el modelo sin volver a entrenarlo, y en Chipre la CNN da una precisión mayor que la de Ogia, y bueno, digamos que la transferibilidad de ambos modelos pues es muy diferente, ¿no? El CNN es bueno y el de Ogia no, no tan bueno como el de CNN. Aquí hay unos resultados extendidos que no se incluyeron en mi tesis, pero que vamos a publicar dentro de poco, y es usando un método de segmentación basado en redes neuronales convolucionales, ver si la precisión es buena o no es tan buena que el anterior método, el de Ogia. Básicamente aquí el F1 es de 0,91 en imágenes de dron, 0,90 en aérea y 0,90 en imágenes de VLC. Lo que podemos ver aquí es que lo mismo no merece la pena contratar un vuelo aéreo o un dron, porque la precisión es bastante similar. Sin embargo, los resultados que vemos aquí de segmentación pues son más malos que los resultados que obtenemos aquí. Así que en segmentación, el Ogia parece ser que en este caso pues, le ganaría la batalla a CNN. Bueno, y solo daros las gracias por escuchar, y nada, si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa, estoy encantado de intentar resolverla. Muchas gracias, Emilio, sobre todo por hacerlo cortito también, que se hace que la hora de comer. Y nada, yo quería preguntarte si se puede predecir hasta cierto punto. Tú has mostrado que se puede entrenar para detectar imágenes o para detectar patrones o para detectar objetos. ¿Hasta qué punto se puede entrenar a la CNN para detectar dinámicas? Es decir, alimentarlo con el clima del pasado o el uso del suelo del pasado, y con el patrón que hay ahora intentar predecir cuál es el futuro más probable. Bueno, lo bueno que tiene efectivamente estos datos de remote sensing es que tenemos series temporales que podemos coger y decir, bueno, si hace 20 años tenía un patrón y ahora en la actualidad tiene otro, pues cogiendo y entrenando con el cambio de patrones podemos coger y luego predecir el patrón a futuro. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que depende de la estrategia que queramos seguir. O sea, digamos que estos métodos son infinitos en el sentido de que tú puedes coger y obtener patrones de una manera y yo puedo obtenerlos de otra manera. Depende de cómo tú te construyas el problema y cómo construyas, digamos, la respuesta a la metodología para resolver ese problema.
predecir, se puede perfectamente, siempre y cuando tenga suficientes datos. Porque solo con datos puntuales quizás no es difícil predecir a futuro, pero cuando tienes series temporales, ya sí. ¿Y se está haciendo? ¿Conoces algún Sí, trabajo? sí, se está haciendo sobre todo con redes recurrentes. Yo lo que he mostrado aquí en redes neuronales convolucionales, que lo que hace es ver patrones y ver objetos e imágenes, pero en series temporales lo que se suele usar es otro tipo de redes que son redes recurrentes neuronales. O sea, son RNN que lo que hacen es pues, tener en cuenta, digamos, datos históricos, por ejemplo, para predecir cómo va a cambiar el precio en bolsa, por ejemplo, de una acción determinada, pues se usa para ver si el clima coge y va a tener una tendencia u otra, también se usa. Y bueno, sí que se puede, sí, efectiva sí. Y de cara a nuestros estudiantes, ¿qué les recomendarías para aprender estas metodologías? ¿Hay algún tipo de curso de aprendizaje? Y, claro, al ser esto es el software libre, hay cursos y material de sobra para que podáis aprender gratuitamente online, buscando en Google tutorial Deep Learning CNN, te salen millones de vídeos en YouTube, todo súper simple, todo también siguiendo digamos unos pasos, podéis llegar a coger y aprender esto súper fácil. Vamos, yo lo aprendí así, cogiendo y viendo yo vídeos y leyendo tutoriales, o sea que tampoco es muy difícil. ¿Cuánto se tarda más o menos en un área pequeña, por ejemplo la de Almería, en que revises todas las imágenes para hacer la base? O sea, para hacer la base de datos, bueno, esa que... Creo que es más, creo que lo otro es más automático que justo la de cabalgar. Sí. Lo más manual es componer tu base de datos, estar seguro de que lo que estás componiendo está bien y eso pues depende de las imágenes que se le añada. Más imágenes, pues mejor porque le estás dando más heterogeneidad en las imágenes y aprende mejor. Una cosa que se está haciendo, que se hace desde que se descubrió es que si tú tienes una imagen, si la rotas o si la volteas o si le cambias un poco la luminosidad, tú puedes obtener de una imagen 100 imágenes o muchas más imágenes. Entonces, con pocas imágenes, si hacemos un data augmentation, que es la técnica que te digo, puedes tener disponible decir lo mismo 10.000. Entonces, no necesitas hacer 10.000 tú a mano. Entonces, depende del problema, ¿no? Pero básicamente no es tanto tiempo lo que se tarda en entrenar un modelo. Afinarlo ya es otra cosa. A veces te coge y dices, bueno, es que tengo que meterle estos parámetros para que me aprenda mejor. Esta es la resolución que necesito para poder ver lo que quiero. Primero planificar muy bien y luego el trabajo en sí de montar la base de datos tampoco es tan tedioso. Eso sí, para entrenarlo necesita un servidor con GPU, porque si no, un ordenador normal no podemos tirar mucho tiempo. O directamente se bloquea. Eso es el único pero quizá, ¿no? Luego una vez que tienes el modelo entrenado ya tu ordenador sí puede coger y ejecutarlo. Eso te iba a preguntar yo. ¿Qué se necesitaba para...? Bueno, se necesita los datos, lógicamente, se necesita un servidor para tú meter esos datos y entrenarlos, que en la nube es servicio gratuito, ahora el foto de pago, el de Google, pero hay servicios que por muy poco dinero tienen ahí horas de GPU y horas de procesado y a lo mejor en 2 horas lo tienes, están gastando 10 euros quizás. O sea que era asumible. Subirlo a la nube o tener un servidor y luego cuando te bajas el modelo, pues cualquier ordenador puede ejecutarlo y clasificar y te dice qué clase es y qué probabilidad de que esa clase sea. Sobre todo lo que te da una probabilidad. Y tú ya pues pones tu umbral dependiendo de que acierte o no acierte a partir de un umbral de probabilidad. Bueno, hemos dado trabajo con arbustos grandotes y ballenas, que también son bastante grandes. Con la resolución que tenemos hoy en día con Sentinel, por ejemplo, hasta que es el objeto más pequeño que se puede más o menos detectar.
puedes ver de forma masiva y automática. Con Sentinel-2, que tiene un píxel de 10 metros por 10 metros, imaginaos que 10 metros por 10 metros ahí no vemos nada. Lo que sí que he visto que se puede diferenciar son barcos grandes de mercancías de contenedores, por ejemplo. Eso se ve muy bien. O en vez de coger y contabilizar arbustos o contabilizar árboles, por lo que quiero es ver manchas de bosque, ¿no? Eso también se ve bien. Pero claro, las copas de los árboles no puedes. Pero sí que puedes coger y decir, pues mira, pues no necesito lo de las copas de los árboles, pero sí necesito la extensión de bosque con Sentinel. Y como Sentinel tiene una resolución temporal muy buena, de 5 días o de una semana, pues puedo ver luego los cambios que hay en ese bosque, con un modelo bien entrenado. Entonces quizás las ballenas no se puedan ver, porque son de 30 metros, pero en 3 píxeles tú no puedes ver ahí una ballena, aunque estuviera en la superficie. Y lo que sí se ve, pues, estructuras más grandes, barcos enormes o ya masas de vegetación continua y densa. Una pregunta, ¿y coloraciones de la vegetación, por ejemplo, para detectar defoliaciones, daños por, ahora que está tan de moda todo esto de daños en los bosques y todo eso, es posible también aplicar esta metodología para Sí, establecer? Sí, de hecho, no lo he puesto, pero hay una aplicación en el grupo en el que estaba trabajando yo de detectar árboles que están muriendo por un escarabajo en Rusia. Y lo que hace es, pues, también mirar el color porque creo que son imágenes de RGB, o sea, de visible normal, que no tiene ninguna capa adicional. Y lo que se ven es matices en el cambio de las copas y te dice si hay posibilidad de que esté afectado por ese escarabajo o no. Entonces, bueno, sí se puede. Siempre y cuando podamos verlo nosotros en la imagen, un modelo lo puede ver automático. O sea, lo bueno que tiene es que tú puedes coger y pasar el modelo a extensiones muy grandes automáticamente y digamos que ahorra mucho tiempo, ¿no? Hay veces que te da sorpresa y tiene una precisión casi mayor que la de los humanos. En determinados trabajos de biomedicina y todo este tipo de cosas para detectar cáncer, se ha demostrado de que los algoritmos funcionan a veces mejores que médicos, ¿no? Pero bueno, en este caso de cosas de vegetación, pues está más o menos ahí, ¿no?